Hola, hoy vamos a estudiar el tema de los instrumentos musicales. Cada instrumento musical tiene su timbre o color característico. Un mismo fragmento musical puede sonar muy distinto según el instrumento que lo interprete. Por eso, para un compositor, es muy importante conocer las posibilidades tímbricas y expresivas de los instrumentos. El timbre de un instrumento musical depende de muchos factores: la manera en que emite el sonido, el material con el que ha sido construido, su forma, su tamaño, etc. En función de cómo producen el sonido, los instrumentos musicales suelen clasificarse en diferentes familias instrumentales. La familia de la cuerda, cuando el sonido lo produce la vibración de una cuerda tensada, por ejemplo, el violín. La familia del viento, el sonido se obtiene al soplar por la vibración del aire en el interior de un tubo. Se dividen en viento madera y viento metal. La familia de la percusión, los sonidos se obtienen golpeando o sacudiendo un instrumento. Otro tipo de instrumentos son los electrónicos, aquellos en los que la electricidad participa en la sonoridad del instrumento. Generalmente necesitan un amplificador, un sintetizador, una guitarra eléctrica, etcétera, etcétera. A continuación vamos a profundizar un poco más en el estudio de cada una de las familias instrumentales y conocer mejor cada uno de los instrumentos. Vamos a ver en primer lugar los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda producen el sonido mediante la vibración de cuerdas tensadas. Poseen además una caja de resonancia para amplificar el sonido. Según el modo en el que se obtiene el sonido, podemos distinguir tres tipos: cuerda frotada, cuerda pulsada o cuerda percutida. Vamos a ver ahora los instrumentos de cuerda frotada. El sonido se obtiene frotando las cuerdas con un arco. De más agudo a más grave. De más agudo a más grave son los siguientes instrumentos: violín, viola, violonchelo y contrabajo. Violín, viola, violonchelo Y contrabajo. Veamos ahora los instrumentos de cuerda pulsada. El sonido se obtiene tocando las cuerdas con los dedos o con púas. Entre los instrumentos de este tipo tenemos la guitarra o el arpa. Instrumentos de cuerda percutida. El sonido se obtiene percutiendo, golpeando las cuerdas. Un ejemplo de este instrumento es el piano. Al tocar sus teclas se accionan unos macillos que golpean las cuerdas, cuales se encuentran en el interior de la caja de resonancia. Vamos a ver ahora los instrumentos de viento. Producen el sonido por la vibración del aire en el interior del tubo del instrumento. Se pueden clasificar en viento madera y viento metal. Esta clasificación puede resultar un poco confusa porque actualmente algunos de los instrumentos de la familia de viento madera se construyen en metal. Por ejemplo, la flauta o el saxofón. En realidad, lo que va a determinar el tipo de sonido es la clase de embocadura o boquilla que posea el instrumento. En la familia de viento madera podemos diferenciar tres tipos de instrumentos según su embocadura. los que tienen bisel, que la vibración del aire se produce al chocar con un bisel, un borde afilado, como ocurre en la flauta. Lengüeta simple, el sonido se produce por la vibración del aire al chocar con una caña o lámina de madera que hay en la embocadura del instrumento, por ejemplo el clarinete o el saxofón. Lengüeta doble, el sonido se produce por la vibración de dos cañas de madera que chocan entre sí. Tienen este tipo de embocadura, por ejemplo, el oboe o el fagot. Instrumentos de viento metal. Están fabricados con aleaciones de metal. El tubo del instrumento está plegado o enrollado sobre sí mismo para que sea más funcional. Si desenrolláramos un instrumento de viento metal, podría llegar a medir el tubo 4 metros. La altura del sonido depende de la presión del aire que ejerza el instrumentista sobre la boquilla y de un sistema de válvulas o pistones, a excepción del trombón, que utiliza una vara. El órgano es un instrumento de viento con teclado que consta de un sistema de tubos de diferentes longitudes. Antiguamente, el aire se suministraba mediante fuelles movidos a mano, que han sido sustituidos por una bomba eléctrica. Posee una gran variedad tímbrica el órgano.
Instrumentos de percusión. Estos instrumentos producen el sonido al ser golpeados, como el tambor, entrechocados, como los platillos, o sacudidos, como por ejemplo las maracas, o raspados, como el güiro. Podemos dividirlos en dos grupos. Percusión de altura determinada. Estos instrumentos pueden producir una altura de sonido concreta, es decir, notas. Pertenecen a este grupo los timbales sinfónicos, xilofón, las campanas, vibráfono, marimba. Instrumentos de altura indeterminada. No producen alturas concretas. Por ejemplo, el bombo, la caja, los platillos. Vamos a ver ahora qué tipo de agrupaciones instrumentales. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de agrupaciones instrumentales. La orquesta sinfónica es la agrupación musical con mayor número de instrumentistas. En sus orígenes estaba compuesta por instrumentos de cuerda y algunos de viento madera y viento metal. Con el tiempo, estos fueron aumentando en cantidad y en variedad, incorporándose también instrumentos de percusión. La colocación de los instrumentos en el escenario tiene como objetivo conseguir El equilibrio tímbrico y sonoro. Los instrumentos están agrupados por familias, situándose los de mayor potencia más alejados del público. Además, se busca el contraste entre instrumentos agudos a la izquierda e instrumentos graves a la derecha. Los instrumentos que forman parte de la orquesta, agrupados por secciones, son los siguientes. La sección de cuerda. la sección formada por violines, violas, violonchelos y contrabajo. En ocasiones aparecen como solistas otros instrumentos de cuerda, como el piano, el arpa o la guitarra. La sección de viento madera está formada por las flautas, oboes, clarinetes y fagot. La sección del viento metal está formada por trompeta, la trompa, el trombón y la tuba. La familia de la percusión está formada por, entre otros instrumentos, porque son muchos, Timbales, xilófono, campanas, bombo, platillos, vibráfono. etcétera, 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 etcétera. La familia de la percusión es una familia numerosa. ¿Y el director de la orquesta? ¿Qué hace el director de orquesta? Es muy importante la figura del director de orquesta, que se encarga de coordinar y dirigir a todos los instrumentistas. Este tiene en su cabeza cómo ha de sonar la partitura y debe conseguir que su instrumento, la orquesta, la interprete. Por ello, un director de orquesta debe tener una amplia cultura musical y conocer las posibilidades técnicas y expresivas de cada instrumento. Su misión es también la de controlar la afinación del conjunto, dar la entrada a los instrumentos, Marcar el tiempo, indicar el carácter de la música, etc. En su mano derecha suele llevar la batuta y con la mano izquierda indica los matices y la expresión de la obra. Agrupaciones de música de cámara. Se denomina así a diversos tipos de agrupaciones de instrumentos más pequeños, con un número de instrumentistas más reducido. Recibe su nombre en función del número de instrumentos que la componen. Dúo, trío, cuarteto, quinteto, orquesta de cámara, etc. Por su gran importancia en el desarrollo de la historia de la música, cabe destacar el cuarteto de cuerda, formado por 2 violines, una viola y un violonchelo. Otras agrupaciones instrumentales. La banda de música, Es una agrupación instrumental formada por instrumentos de viento y percusión. aunque a veces también incluye los de cuerda, sobre todo los contrabajos. Hay otras agrupaciones como grupos, De música moderna, grupo de rock compuesto por guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería. etcétera, 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 etcétera.